Estamos dos. Ya. Vamos a ver con el examen. Verifícalo. Correcto. Respecto a cada número de lo que dice el profe, a Oscar le ha tocado el M14, a Graciela ha tocado el M1, a Jacinto, como dice acá en la tabla. El profe nos ha dado unos pendientes que están viendo acá, ¿no? Que están en el Excel. ¿Ya? Todos los pendientes están ahí en el Excel, en su hoja que nos está dando. Aunque creo... sí, bien. Entonces, la parte no son los caudales que están viendo acá, ¿no? Estos que están acá. 2.5, 3. A la vista se ve que el profe ha sacado un factor de 0.5 y le ha dado por intervalo, pensando que nos iba a dar algún resultado. Ya. Después de las tablas que hemos obtenido, hemos sacado estos factores que nos está dando, que en pulgadas y en milímetros, ¿no? Eso está en las tablas. Entonces, para un porcentaje de 95%, tendremos una apertura del 38.1%. Y bueno, para estos casos, para cada caso tenemos estas aperturas, ¿no? También, en algunos tenemos más datos, otros tenemos menos datos. Con eso vamos a tener nuestros diámetros respecto a cada porcentaje. Para la ecuación de Einstein-Barbosa necesitamos los diámetros al 35%, al 65% y al 50%. O sea, el D50, el D65 y el D35. Eso van a entrar en las fórmulas, ¿no? Entonces, interpolamos, ¿no? Acá hemos sacado como dice en el parcial, una metodología que con los puntos que tenemos vamos a sacar un valor interpolado al 35, 50, 65, 75. 75 no lo usamos. Estos tres de acá somos lo que estamos usando para cada caso. Entonces, digamos, ¿no? Para un 35% me voy acá. Este valor debe estar entre esos dos, ¿no? Entre 15 y 36. Entonces, claramente se descuadra que es para el primer caso 0.417, ¿no? Que está entre estos dos valores. Es una interpolación lineal, ¿no? Si quieren afinarlo con la gráfica pueden hacerlo, pero el valor no va a variar mucho, ¿no? Entonces, esos valores se llevan a esta tabla. Entonces, para el primer caso, el caso 1, ¿con qué partimos? Partimos con no tenemos la velocidad, que es un dato muy importante para entrar a la gráfica de Einstein-Barbosa, que es esta, ¿no? Entonces, lo que necesitamos son la relación que es como están viendo acá, es el B cubo entre G por B por S, ¿no? Este B de acá no es la velocidad, ojo, es la viscosidad, solamente que le he puesto B. Entonces es la velocidad al cubo entre la gravedad multiplicada por la viscosidad por la pendiente. Es un factor, ¿no?, que te pide para hallar la gráfica. El otro factor sería la velocidad entre la gravedad por el diámetro 50, por eso era importante hallar para cada caso el diámetro 50 y la pendiente. Con eso sacamos otro valor que es el 354.45. Ojo, que en las gráficas tenemos gráficas hasta 1000. Ese 1000 representa estos valores que están acá, ¿no? Si pasa más de 1000, obviamente no va a haber ninguna condición para buscar la gráfica. Entonces, ¿qué nos hace aumentar o disminuir esos valores? El B. Con el B nosotros modificamos y esos van a subir y bajar, ¿no? ¿Qué nos permite o qué nos indica escoger un determinado B? Que el profe, ojo, nos está dando un caudal. Al final, esos caudales con el B que escojamos se tienen que salir iguales. Cuando sale iguales, significa que el B que hemos escogido es el correcto. Entonces, con esos dos datos vamos a la gráfica. Bueno, si es manual, vamos a chequear esto y nos van a sacar una relación entre B entre B y B asterisco. Esto sí está automatizado, ¿no? Busca respecto a estos dos y me boto un 20.5. Con eso, como conozco el B, divido y saco el B'. Entonces, el B' me sirve que al cuadrado entre la gravedad y la pendiente me saca el R', ¿no? En el problema del parcial nosotros tuvimos que tantear el R', ¿no? En este caso tenemos que tantear con el B. Luego, no sé cómo llamar un factor, trinches, calculado el parámetro de Einstein, ¿no? Que es un parámetro
que depende de la pendiente, el diámetro de 35 al 35%, las viscosidades, el peso específico del agua y el peso específico de la arena, que es 260, 2650. Y la pendiente y el R', ¿no? Por eso era importante hallar el valor del R', ¿no? Ahora, con la ecuación esta del parámetro de Einstein, que nos sale 0.63, necesitamos hallar el B entre B2'. Esto lo vamos a sacar ¿de dónde sacamos esto? Esto lo sacamos de tablas, ¿no, Graciela? Sí, Sí. Entonces esto de acá también lo vamos a sacar de gráficos. de unos gráficos que están acá, creo. Aquí está. Acá hay una ecuación en la figura 3.9, ¿no? Entonces acá vamos a ponerle figura 3.9 para que sepan de dónde salió, ¿no? Entonces con ese valor del parámetro Einstein sacamos el B entre B'. Entonces despejando, como conocemos el B, sacamos el 0.03. Con ese parámetro sacamos el R2', ¿no? Que es el B2' al cuadrado entre la gravedad por el, creo que es el diámetro, como sobre la pendiente, sacamos ese valor. Eso está en la hoja también, van a ver. Entonces, ¿para qué nos sirve tanto el R' y el R2'? Porque la suma de R' más el R2' nos da un factor R. Ese R por la velocidad nos da el Q. Entonces, con ese Q tenemos que corroborar que el B que le hemos dado, exacto. Es el Q del dato. Hasta ahí está bien. Ya. Ese es para el primer caso solamente. O sea, yo pensé que para todos los demás casos nos iba a salir igual. Ahora, necesitamos un factor de corrección que se llama X. Ese factor de corrección X lo tenemos del diámetro 65 entre, ¿cómo se llama este parámetro de acá? Lambda creo que es, ¿no? Delta, había Delta creo. Pero ya hay una fórmula que la dan, ¿no? Que está en el libro. Entonces ese parámetro sí depende del diámetro de 65 y de qué más depende, del B asterisco, ¿no? Entonces con eso saco ese parámetro. ¿Para qué es este parámetro? Porque me voy a tablas, ¿no? Entonces me voy a estas tablas que están acá. Usted se ha hecho una medio resumen del libro de libros. Lo interpola Ya. y saca el factor de corrección, que es 1.61. Y por acá estaba, creo. Acá sacaba. Creo que estaba. Esto no estaba acá. Curva granulométrica. Vamos, que acá esto debía Quizá. sacarlo ahí. Creo que acá había un error. Pero igual no va a salir. Está en 33, 333, ¿no? Ese era. ¿Estaba bien? Factor de corrección. Fina, ahí lana. Claro. O sea, esta es una muestra, ¿no? En fin, tal vez está haciendo directo desde allá. Es para un caso independiente, ¿no? Y la última gráfica para que lo uses, la tercera. Ya, entonces, con ese X saco un factor que es este de acá. De 65 el diámetro entre ese factor, que es como es 1, lo mismo, ¿no? Ese factor, no sé, pues un triángulo que le da, Delta. sin delta. Luego, ese delta multiplicado por 0.77, que es fórmula, me sale el factor SX de acá, un X'. ¿Cuál es el archivo? El logaritmo de esos dos me sale esta fórmula, 0.91, y este B, que es un número nomás, logaritmo de 10.6. En el Que libro, también es fórmula. Ajá. el libro dice específicamente que es Sí, de o 10.1 sea, no varía ese valor, es una constante. Entonces, determinamos los parámetros, que para 10.84 tendremos un valor de también de tablas, ¿no? Acá tengo que tienen que buscarlo porque me he olvidado de poner figura esto. Está jalando una tabla también. Tienen que fijarse dónde está jalando. Ahí está, acá. Esta es la figura 486. 4.8, ¿no? 4.8. Yo lo he separado porque es el mismo gráfico, ¿no? Después, acá lo pone figura
4.8A. 4.8A. Desde ahí saca, ¿no? Ese factor de Y. Y para el otro saca B. B, ¿no? Estos factores. Entonces, de ahí con estos valores, distribución de fondo para un diámetro de 35. También usa el diámetro de 35 que habíamos interpolado anteriormente. Estamos sacando el 65, creo 35. Ahí 65, ¿no? Para esa fórmula sí se utiliza 65, ¿está bien? Sí, ¿no? Ya. Entonces, acá no sé, pues, acá eso sí es 65, en la fórmula dice. Entonces la figura, ya para finalizar, para la figura 4.9 con este factor saco un phi, ¿no? Sí. Que es 0.09 de la fórmula. Y con eso saco el caudal del sólido expresado en kilogramos fuerza sobre esto, sobre segundo por metro, y el QL, que simplemente es el caudal que habíamos hallado antes por la densidad del agua. Y eso es lo que él quiere. Eso es todo. Pero en realidad para el uno sí funciona, para el resto no funciona. O sea, por más que yo le pongo, mira, ¿qué pasa cuando le pongo más de un caudal de 0.78, 0.9, buscando eso? Falla todo, porque ya no está en las condiciones de la gráfica. O sea, nunca voy a llegar, o sea, hasta 3. A lo mucho que puedo llegar es a 1.93. Ese es mi caudal máximo. Y eso se repite para todos. Es algo, no sé, que tienes que iterar y ir buscando, pero lo tedioso es que para empezar sus gráficas no se notan, pues, ¿no? Entonces ya esto ha sido trabajado, lo he tabulado y es rápido, ¿no? Porque estás probando para empezar a hablar. Para uno no funciona, ¿no? O sea, para el que tiene este DNI, Solamente mejor. funciona para el archivo donde lo ha 1 grabado. y para el 6, creo que es. Pero Sí. el 1 sí, con el gráfico. dato cambiado o el 1 No, con no, su dato con el original. mismo- con el mismo dato original. ¿El 1 y 6 o 1 y 6? Entonces uno y borran 6. ese comentario Ah, que tiene. ¿Cuál? Ahí en datos, en la pestaña datos, ya. datos, ahí tiene un comentario. Bórrale. O sea, para el resto sí, ¿no? Sí, voy a cambiar mi DNI ya para mañana. Me alcanza el toque. Voy a dar a Nico ahorita, tu urgente cambio de DNI. Pero el 1, porque yo cambié el 1. El 6 también funciona, pero... Esos dos números nada más. 65. Para el 1 y para el 6. Después el resto. Para el resto está mal. Porque él alegremente ha agarrado y ha dicho, ¿no? Ya, yo considero factor de 5, pero ojo que hubiera sido bacán, digamos, de que la curva granulométrica sea para todos, ¿no? Cópiame la Pero es 3. independiente para cada Sí, caso. ahorita. Las pendientes, no sé. Él ha pensado que iba a funcionar, ¿no? Pero en realidad todo se rige a esto, ¿no? Se rige a la gráfica inicial. O sea, tiene que estar dentro de esos parámetros, ¿no? Entre 1000 y este factor, ¿no? Y, o sea, tiene que estar acá adentro, ¿no? Si el factor te sale por acá, ya fuiste, no te va a salir. ¿Y en ese caso qué hago? En ese caso no cumple, pues, o sea, No cumple, ha debido de cambiarlo. estás escogiendo, por ejemplo, una pendiente demasiado baja para para una caudal. velocidad Claro. excesiva, ¿no? Claro. Entonces, Ha debido No es cambiar real. los parámetros del cauce. ¿qué pasa si tu pendiente es así, baja del río? No vas a tener un flujo súper crítico, ¿no? Ahí ya estás, algo está pasando de que no está bien, ¿no? Menos que sea un aluvión. Gracias. Sí, pues, ¿Se acabó? Wow. sí, acabo.